4 ecuaciones, creo, para eso, ¿no? No sé si en esa parte. Pero todo eso lo ligo al internet, a las cosas de información que hay, etc. Y ningún ciclo ha sido respondido adecuadamente, ¿sí? Entonces quiero revisar un poco, porque esa es parte interesante de todo esto también. ¿Ya? Porque yo les puedo preguntar, a ver, ¿cómo se clasifican los tractores? A ver, ¿cuándo se inventó la rueda? ¿No? ¿Sí? Y esas cosas, y lo pueden contestar. Pero también una de las cosas que necesitamos responder es, pues, si el tractor es una unidad de potencia, ¿de dónde estamos sacando toda esa potencia? ¿O cómo es que adquirimos esa potencia? ¿Cómo es que manejamos? Porque ya las siguientes semanas probablemente empecemos ya con la parte de transmisiones y todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Acá nos falta dos cosas que quiero hacerlo, pero estoy revisando, es un montón, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay un tema que se llama tecnologías modernas, ¿no? Tecnología, justo he estado pasando unas vistas hace un rato, parte de eso, ¿no? Sin embargo, ¿de qué sirve pasar más? Algo que pueden encontrar inclusive en internet, y hasta más de repente, ¿no? Pero lo que sería es que conozcan esto, lo que estamos hablando, en la parte de potencia. Potencia, al fin de cuentas, ¿a qué se reduce? ¿A qué se reduce la potencia? ¿Potencia qué cosa es? ¿Fuerza por velocidad? Sí, es uno de ellos, ¿cierto? ¿Sí? Claro, pero no es fuerza con velocidad lo que nosotros obtenemos en una máquina que se llama motor. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Revolucionar? Una fuerza, pero con revoluciones, ¿no es cierto? En función del torque motor, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y eso cómo lo obtenemos? Quemando el combustible, ¿no? ¿Qué necesitamos saber para quemarlo? ¿No? Para obtener eso. ¿Y a dónde va cada porción de ese calor? Es necesario, ¿verdad? Eso hemos hecho ya, hemos hablado ya. Pero como nadie pregunta como siempre nada, ¿no? Entonces pienso que ya lo saben. Y ahora quiero asegurarme que lo saben. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en principio, va a haber preguntas, ¿no? Que digan, un tractor de estas dimensiones, con estas capacidades, etcétera, ¿no? ¿No? Con estas características, ¿no? ¿Qué potencia tendrá en tal puntos? ¿No es cierto? ¿Sí? En especial en la barra de tiro y en la toma de potencia, ¿sí? Y para tener eso, ¿cuánto habrá tenido que quemar de combustible? ¿Sí? Más o menos. Vale decir que con ese tema, lo que nosotros podríamos hacer es calcular cuánto de combustible debo almacenar o cuánto de combustible es lo que yo voy a gastar en mi campaña de trabajo agrícola. ¿Se dan cuenta? Esa es un poco la idea, ¿no? Hemos visto también las curvas características del tractor, ¿recuerdan? 4 curvas, ¿ya? Vamos a recordar un poquito de esas cosas. Y una de las cosas que quiero que manejen o sepan es, recuerdan que en 1919, ¿no? ¿Principios? Hace muchos años, ¿no? Había una universidad que se preocupó de probar las máquinas que estaban construyendo. Era la Universidad de Nebraska, en Lincoln, Estados Unidos, ¿no? Y sacaron lo que llaman test de Nebraska. Por eso había escrito ahí, Nebraska Tractor Test Laboratory, ¿no? Test de Nebraska. ¿Ok? El test de Nebraska es un compendio de resultados de pruebas de maquinaria agrícola, en especial el tractor. Entonces aquí vamos a encontrar N tractores, N marcas, N modelos que ya han sido probados, ¿sí? Hace algún tiempo atrás la información era mayor y más interesante y a nosotros nos gustaba mucho.
pero después ha estado cambiando un poco y ahora creo que ya no traen esas curvas, por ejemplo, de características del motor, ¿no? Ya no traen. Antes teníamos eso, teníamos todas esas cosas y podíamos analizar los gráficos y sacar las características. Ahora se reduce, creo que a la parte de la barra de tracción, a la parte del sistema hidráulico, etc., ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hay, a partir de qué ustedes van a calcularle ese consumo, a partir de qué van a decir, ah, ya, este tractor me conviene, no me conviene, etc. ¿Ya? Eso es más o menos lo que vamos a hacer. Ahora, si ustedes tienen alguna notación de las ecuaciones que hemos usado para potencia, si lo tienen, sería bueno que lo abran y traten de verlo ahorita. ¿Alguien lo tiene? ¿Todos lo tienen en digital? ¿Está en su computadora? Sí, ¿no? Recuerden que hemos demostrado cómo es que se saca la potencia de un motor. ¿Se acuerdan que pusimos una especie de llave que vamos a girar, da una vuelta completa? Es el trabajo hecho por un ciclo, ¿no? Si ese ciclo se repitiera, sería el número de veces que gira el motor, ¿no? ¿Sí? Y en ese ciclo, ya cambiamos un poquito, nosotros hicimos algo así, una llavecita, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Dentro, la longitud, ¿de acuerdo? Hicimos que esta llavecita gire, ¿no es cierto? ¿Sí? Como ajustando un perro, parecido, ¿no? Y acá, ¿qué le aplicamos? Una fuerza, ¿cierto? Recordemos que el trabajo realizado es igual a fuerza por distancia, y el recorrido es el trabajo lineal, ¿no? En este caso es rotatorio, ¿no? Entonces acá, esto girará toda una vuelta completa, sería 2pi por radio o por tiempo. La longitud que recorre todo esto de acá a acá es por radio o por radio. Bien, es la longitud de la si yo hago entonces esta fuerza recorrer por 2πn, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Un trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto viene a ser trabajo por ciclo. Esto es lo que hablamos a aquella época, en ese tiempo, cuando estábamos viendo eso. Trabajo por ciclo. Y el ciclo es una vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto lo podemos acomodar todavía. F con L, ¿qué cosa es? Una fuerza acá, perpendicular al brazo. Torque. Entonces, vamos a ponerlo mejor así. 2pi por torque, trabajo por ciclo. Si acá le damos el número de revoluciones, entonces será potencia. 2pi torque por n, para transformar unidades por una constante, ¿no? ¿Cierto? Fórmula genérica de una potencia rotatoria. ¿Sí? Y cuando hicimos la ecuación, la fórmula, nosotros pusimos potencia del freno, 2pi torque sobre 60.000, si no me equivoco. ¿Sí? Esto de aquí va en potencia en qué. Por eso digo, ¿tienen ustedes los apuntes? No, ¿no es cierto? Porque no apuntan mucho.
Espera la diapositiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Ven? Eso no. Entonces acá nosotros necesitamos saber potencia. ¿En qué va a ser? ¿En kilovatios o vatios? ¿En qué? ¿En torque en qué? En newton metro. Mira, tan fácil es. Y el número de revoluciones, acá falta. Número de revoluciones en RPM. ¿Sí? ¿En qué da? ¿En kilovatios o vatios? ¿Ven? Fue una de la segunda ecuación que hicimos, porque la primera ecuación que hicimos fue fuerza por velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Trabajo es fuerza por distancia, pero si hago con el tiempo, tendría por segundo, ¿no es cierto? Fuerza distancia. Ya tenía tiempo, ¿no? Entonces desarrollamos fuerza por velocidad, también potencia, ¿cierto? La primera ecuación era de fuerza por velocidad, luego hicimos velocidad rotatoria, pero después hicimos otra potencia. A ver quién se acuerda. Vamos a borrar. Como nosotros tenemos diámetro del pistón, carrera del pistón, ¿qué más? Número de pistones del motor, número de cilindros, vamos a decir, ¿no? Cantidad o número de cilindros. ¿Qué más? De la parte física, ¿no? Había una potencia que se llamaba la potencia indicada. ¿Alguien se acuerda? Les ayudo. Les dije de ese plan B. No sé si se acuerdan. ¿Sí? ¿Por qué el plan B? Para que se acuerden un poquito ahí, aunque esto no es el exacto que hemos hecho nosotros. Pero es una guía. Es de presión. Pero no es cualquier presión, es la presión media efectiva indicada. ¿No? ¿Esto qué cosa es? Carrera del pistón. ¿Esto qué es? Área de la cabeza o área del cilindro. ¿Esto qué es? Número de cilindros. ¿Sí? Número de cilindros. ¿Esto qué es? Velocidad de rotación en RPM. ¿Esto qué es? Es una constante A más A por B. Constante A, 1 o 2. Y la B, una constante, ¿no? Pero ese divisor es porque tiene unas unidades cada uno. ¿Presión en qué era? Kilopascales. En kilopascales. ¿Sí? ¿Qué más? Centímetros cúbicos. Todo esto al final es el volumen o cilindrada. ¿Sí? O cilindrada. B, número de vueltas. La constante A es 1 o 2, dependiendo si es ciclo o sea,
como dice, un tiempo, dos tiempos. Y el otro era factor de conversión. ¿De acuerdo? Ya estamos ahí al día, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Mire, aparte de esto, habíamos dicho que hay una potencia de pérdidas, ¿o no? La potencia de pérdidas o de fricción, que han llamado, era igual a la potencia indicada menos la potencia al frente. ¿Sí? ¿Estamos? Más aún, todos estos estaban indicados en unidades americanas, con pulgadas, HP o HP. ¿Sí? Siempre le ponían los dos ambos, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo acá es solo para que se acuerden, ¿no? ¿Ya? Potencia de pérdidas. Estas son las potencias de fricción, lo que se pierde en el contacto metal con metal y en los aditamentos que hay, ¿no? Todos los aditamentos que el motor hace funcionar. ¿De acuerdo? ¿Qué más había? La principal potencia de combustible, peso, no, esto se puede confundir. Esto vamos a poner potencia de pérdida, ¿ya? Esta es potencia de combustible. Aquí es igual, ¿lo tienes también? Que value por MF. ¿Sobre una? ¿Con tasa? ¿Cuánto era? 3.600. ¿Sí? Y esto es relacionado con el tiempo, en ese caso. MF, a su vez, era ¿qué? Densidad de combustible por MF. Densidad por el consumo horario. ¿Sí? Litros hora. ¿Sí? ¿Ok? Miren, hemos recordado rapidísimo lo que hemos hecho. No sé cuánto se han acordado. ¿Sí? Pero hemos hecho todo eso así, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces nosotros, sabiendo las dimensiones y tomando en cuenta esta presión en las revoluciones, esta presión es una presión media indicada efectiva, ¿no? Es una presión que es para diésel casi común para todos los diésel, ¿no? 1200 y tanto, no recuerdo exactamente hoy, ¿ya? ¿Ven? Podemos calcular qué es lo que va, ¿no? A ver, ¿cuánto va a ser esto? Sale pues una potencia bien alta, ¿no? ¿Sí? Y de esta potencia, nuestro motor solo utiliza el 40% como máximo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Voy a borrar eso ahorita, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar? Y quiero que tomen atención en esto, por favor, ¿ya? Como que estoy haciendo la pregunta de más alta nota dentro del grupo de preguntas, ¿ya? Para que ustedes puedan hacerlo. ¿Sí? A ver si saca 20, ¿no? ¿Ya? Que no se copie, no vale copiarse. ¿Y saben por qué no vale copiarse? Porque la imagen no debe ser igual de ninguno. No debe ser igual. ¿Sí? Ok. Muy bien. Después nosotros vimos un tema de balance de calor. ¿Recuerdan esa? Balance de calor. ¿No? Hicimos de dos formas. Uno es acá
calor útil, este calor de refrigeración, calor, vamos a decir, que sale por el tubo de escape, calor de... Es el calor que sale por el tubo de escape, o sea, ¿ya? Y acá un poco de radiación. Entonces acá más o menos, con esto son casi iguales, ¿no? 35, acá hay 70, 20 y 10, aproximadamente 100% del calor. ¿Ya? Entonces más o menos tenemos, calor que va al exterior es más o menos parecido. Este de acá y este es el calor que hay que refrigerar. ¿Ya? Entonces, el 100% del calor que produce el combustible al quemarse, utilizamos más o menos un promedio de 35%, ¿no? En potencia mecánica. Pero yo les he dicho que es 40%, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a dejarlo como 40%. Quitamos acá 30 y acá ponemos 40, ¿no? Para uniformizarnos, es aproximado, ¿ya? No es exacto. En diésel es así, en gasolineros es menos el aprovechamiento, más bajo el aprovechamiento. Entonces, pero esto lo dibujé de otra manera. Más o menos así, ¿no? Potencia calorífica, ya, potencia indicada, ¿no? Estos dos, potencia indicada, potencia al freno, potencia de pérdidas, fricción. ¿Ok? ¿Ok? Más o menos así les dibujé. Aquí dibujo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es de otra forma de representarlo, ¿no? ¿Listo? ¿Estamos recordando algunas cosas? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces acá nos grabamos algo de la potencia de combustible más o menos 40% de la potencia indicada. ¿De acuerdo? ¿Ven? Entonces acá quiero que vean esto, ¿ya? Tengo un tractor tractorcito, ¿ya? Acá está su motor, ¿ya? Acá está su barra de tracción, ¿de acuerdo? Y acá está el PTO, ¿de acuerdo? PTO, barra de tiro, ¿sí? Ahí está mi tractorcito, ¿sí? Muy bien. Y acá está mi tanque de combustible. ¿Sí? Combustible. Este combustible era un 100% de calor, ¿no? Pero al dar el 100% de calor, este motor solamente transforma un 40%, 0.4 de la potencia de combustible, ¿no? Y eso todavía, del 0.4 que ha producido, ¿no? Acá hay una volante en el motor. De acá se saca la potencia al freno. ¿Sí? La potencia
cero es ligeramente menos que la potencia indicada, en todo caso, ¿no? Eso sería potencia indicada. Potencia en freno es una fracción, ¿no? Vamos a ponerle un valor, 90% de potencia indicada. ¿Sí? Estoy aproximando porque es cercano a ese valor, ¿no? No es exacto, preciso, depende de muchas cosas también. De allí, y acá todavía, llega a la barra de tiro, unos dicen que llega al 60%, pero yo basándome en un cuadro de la FAO, que han hecho traccionar en cemento bruñido, no pulido, al tractor, basado en eso más o menos, de este punto a este punto, se pierde 20%. Vale decir que acá la barra de tiro llegaría potencia en la barra de tiro por 0.8. Esta es potencia, potencia en el freno, potencia en freno por 0.8 sería en la barra de tiro tracción, aproximadamente. ¿Sí? No sé si vamos yendo por eso, ¿no? O sea, que va perdiendo cada vez que va transcurriendo desde la carga. ¿Cuánto sería? Estamos perdiendo ya, ¿no? Vale, ¿no? Entonces, muchos autores, inclusive en la última presentación que hizo el profesor Valdivieso, dijo que a la barra de tiro, yo me confundí, dijo que llegaba más o menos 60% de la potencia de la volante, ¿no? ¿Se imaginan? Yo quiero acá 100 caballos, tendría que aumentarle cuánto para que llegue acá esos 100 caballos. Suponiendo que tendría que tener esa división. ¿Cuánto tendría que tener? De inversa de 0,6, ¿cuánto? Ahora estamos acostumbrados a ver ahora, ¿no? 160, 150. Ahorita no sé por qué tengo mi calculadora. 1 entre 0.06. 166 tendría que ser caballos, ¿no es cierto? Si es caballos, HP, ¿no? Imagínate, para tener 100 caballos acá tengo que tener 166, parece mucho, ¿no? Entonces, algunas veces es un poco fastidioso tener un valor preciso y exacto. Depende mucho de en qué está. ¿Saben por qué? Porque la tracción acá depende de varias cosas, no solamente la potencia del motor. A ver, según la imaginación y lo que saben de física, ¿de qué cosas dependería la potencia que llega a la barra de tiro? ¿De qué dependería? ¿Cómo se desarrolla la fuerza motriz del motor hasta acá? Acá está el motor, hay transmisiones, primero hay un embrague, ¿no? Ya sea de fricción o hidráulico, no sé, que va a transmitir, acá hay una caja de cambios, un juego de engranajes, de acá viene el diferencial que transforma el movimiento transversalmente, llega acá y hay un pareja de engranajes que le da más fuerza y esto empieza a girar con una fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, el suelo con la rueda se interconectan, ¿no? Están interconectados. Dependerá del coeficiente de fricción para que pueda agarrar o no, y la superficie de fricción o no. Vamos ahí.
Esto puede tener toda la fuerza posible, pero si no hay una fricción, puede patinar y no hay fuerza acá, ¿no? Puede faltar peso acá y tampoco jala. Entonces hay varias cosas, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Y eso es lo que vamos a hacer en tracción, ya vamos a ver. Entonces, lo que les digo es simplemente, yo por ejemplo voy a quedarme en esto de acá. Vamos a borrar todo esto que les he aproximado y les voy a decir. Normalmente yo hago lo siguiente. Acá necesito 80 caballos, 80 HPs, o el equivalente en kilovatios, lo que sea, ¿no? Y asumo que he perdido más o menos de acá hasta acá 20%. ¿De acuerdo? Eso significa que si yo en la barra de tracción tengo una potencia, lo que le voy a sumar a eso es el 20% que perdió. Para llegar en la potencia de la volante es 80 más ese 20% que perdió. Vale decir, potencia al freno, ¿no?, es igual a qué? ¿Es igual a qué? Potencia en la barra de tracción sobre 0.8. Quiero que recuerden esta cosita nada más, ¿ya? Nada más. ¿Hay que confirmarlo bien? Sí, según las condiciones, sí. Pero para lo que ustedes van a trabajar en la prueba, ¿sí?, puede que sea necesario tener esta idea. ¿Sí? Y ahora, si yo tengo esto, por ejemplo, yo tengo potencia en un retiro, entre el punto 8 tengo potencia en el freno, y la potencia indicada es igual a potencia, potencia indicada por 0.9 es igual a la potencia del brake HP, ¿no? ¿Potencia de qué? Brake, de esta potencia, ¿ok? Potencia indicada. Potencia indicada es la potencia que se calcula con la ecuación plan B que hemos hecho, ¿sí? Pero a su vez, potencia indicada es igual potencia del combustible por 0.4. ¿Podemos hacer la cadena o no? ¿Podemos hacer la cadena? Sí, ¿no? Pues esa es la cadena que no entendían ninguno de los alumnos de ciclos pasados. Y quiero que ustedes sí la entiendan de esta manera. No sé si me he explicado, aunque haya llegado tarde, no lo sé, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando lo que quiero decir, ¿sí? Es de la, si quiere llevar una especie de cadena, ¿no? Afinaremos cosas cuando veamos tracción, pero por el momento quiero que tengan la idea de que hay un combustible que se quema. De ese combustible que se quema, la potencia que utilizo es el 40% en diésel, ¿no? De ese 40% que yo consigo con el motor, llega a la volante disminuido como un 10%, ¿no? De allí a la barra de tiro llega disminuido un 20% a partir de allí. Pero no sé si vamos. Entonces, ¿a qué voy a ir ahí? Ahí vamos a dejar eso y vamos a seguir con esto de acá. Fíjense en qué página estoy. Dice, buscar Google desde Nebraska. En las diapositivas que les he mandado, que tienen ustedes ya en MC2, no sé si se acuerdan, diapositivas MC2, allí hay un ejercicio, un problema, y también ahí dice, vayan ustedes al TTO. Más bien hay otras cosas más que no hablamos de ahí, ¿no? En ese MC2. Si alguien se ha fijado ahí, un poco más.
Entonces, el test de Nebraska, como van a ver ahorita, ¿no? Ya, vamos a entrar ahí, dice, UNL es Universidad Nacional Lincoln, ¿no? Lincoln, ¿de acuerdo? La ciudad de Lincoln, de Estados Unidos. Entonces, entramos acá. Si queremos, entramos acá al test de Nebraska, después entramos al reporte del test de reporte, ¿no? Pero si quieren, entramos acá, miren. Sí, ahí está. Este NTTL es el laboratorio de pruebas de tractor de Nebraska, ¿no? Pero en inglés, Nebraska Tractor Test Laboratory, ¿no? Solo US, o sea, Estados Unidos, OS Tractor Test Lab, OSD es la organización europea, ¿no? ¿Ok? Entonces está ahí. Bueno, inglés de repente ustedes saben más que yo, ¿ya? Entonces acá tenemos nosotros un archivo. Ahí, por ejemplo, primero dice Home, luego Test Reports. Nos vamos a Test Reports. Fíjense acá. Test Reports. Vamos a entrar a Test Reports. Vamos a ver cómo está. Hace tiempo que no me acuerdo. A ver. Ahí está, miren. Si ustedes ven ahí un montón de, ¿no?, información. Pero fíjense ahí, si ustedes conocen quién es el manufacturero, quién es lo que hizo, qué modelo, qué número de chasis o modelo de chasis, todo ustedes, ¿no? Si saben, por ejemplo, tú estás en la entidad pública, ¿no? Dice, vamos a comprar tractores, licitan, mandan ahí las cotizaciones, ¿no es cierto? En las cotizaciones dice, hecho por ser fabricado tal, hecho en tal lugar, tanta capacidad, tanta potencia, y etcétera, etcétera, número de serie, número de chasis, tienen que ofrecer, ¿no? Con eso tú puedes entrar y decir, a ver si es verdad eso, ¿no? A ver, lo que dice es cierto. Acá es lo que entramos. Antes nosotros no manejábamos internet, ¿no? Manejábamos libros, el libro verde, el libro rojo. Green Book y Red Book, ¿sí? En esos libros buscábamos ahí y cada cierto tiempo había que comprar el libro. Ahí estaba la información que van a ver ustedes. Algo más había antes, no menos, pero fíjense, ya vamos a sacar al azar porque está buscando una marca de repente. A ver, busquemos un manufacturero. Potencia de 1 a 145 caballos. Va a retiro de 0 a 521. PTO 11.598. No puede ser. Ah, no. Bueno, no sé qué información es esta. Año. ¿Qué año sacamos? Ultimito. Vamos a hacer del 2015, ¿ya? 14, 15. ¿Qué me parece? Sacamos ahí. Y acá sacamos este PHP, ¿no? Más retiro, no voy a sacar, retiro tampoco. Manufacturero, ACO, Brasil. Mira en qué lugares hacen tractores. Voy a buscar el CNH es New Holland, ¿ya? Tiene varios sitios, mira, América, India, Turquía, Austria, Reino Unido. Voy a buscar uno conocido, ¿ya? John Deere. Voy a poner en México, ¿ok? 100 caballos, México. ¿Y esto por qué está acá? No, claro, no voy a poner 1920, ¿no?
Sin más filtros, vamos a ver qué cosa nos da. Ahí, poquito nomás, mira. Podría haber entrado con un modelo, el 60 wow, 6030. El 6304 hubiera entrado. Acá no está, ya. ¿Por qué estaba queriendo entrar con ese modelo? Porque un tiempo se vendieron muchos de esos modelos de tractor acá en el Perú. Hace varios años atrás, el 6304 creo, o 6403, unos tractores simpáticos más o menos 100 caballos. Pero fíjense acá, ¿no? El file en PDF, ¿sí? Proveniente de México. ¿Por qué no buscamos otro que no sea proveniente de México? Sino que sea proveniente de... Acá hay dos nomás, ¿no? John Deere, German, John Deere México. Ya, acá hay John Deere, ¿no? Acá, listo. ¿En qué cambió? Ahí está. Sí, cambiaron, ya. Vamos a entrar acá. Universidad de Nebraska, Lincoln, Digital Commons, Universidad de Nebraska, Tractor Test, San Paulo Museum, Lester Larsen, 2015, prueba 4136 John Deere 6175R, AutoPad Plus, Nebraska 3. Ahí. Fíjense lo que dice. Nebraska OS Tractor Test, resumen, John Deere AutoPad Plus, Diesel, 20 velocidades, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿De acuerdo? Dice, localización de la prueba en el laboratorio de la Universidad de Nebraska. ¿Qué fecha? Octubre 7 al 22 de 2015, ¿no? O sea que es el tiempo que duró la prueba. ¿Quién lo hizo? John Deere, Tractor Works, el 1500 es Donald Street, Works, Waterloo. Fluidos consumibles, aceite y tiempo. Combustible número 2 diésel, que les dije que el combustible que se usa es el número 2 diésel. Gravedad específica convertida a 60 grados Fahrenheit o 15 grados centígrados, 0.8412, ¿no? Dice la densidad, ¿no? ¿Qué más dice? Peso del combustible, 7 libras por galón, ¿no? 0.839 kilos por litro. Diesel, Exxon Fluid, 32%. Bueno, ahí me quedé un poco también, ¿ya? Peso, tanto. Aceite que usa el SAE 1030 y API como CJ4. ¿Verdad que no hemos llegado a hacer lubricación, no? Ahorita vamos a hacer. Transmisión hidráulica, lubricante tipo John Deere, Carb, etcétera, etcétera, etcétera. Total tiempo que fue operado el tractor, 21.5 horas. En la prueba hizo eso. ¿Qué más viene? Motor hecho por John Deere, diesel tipo 6 cilindros verticales con turbocargador aire a aire intercooler, o sea, un enfriador aire con aire. Serie P tantos, los motores de la serie motor. Eje cigüeñal, lengthwise, ¿qué será eso? A 2100 revoluciones, ¿ya? Aquí está, mira. Seguramente que es indicada, allá vamos con revoluciones del motor, allá vamos con cilindrada, ¿sí? Entonces acá tenemos datos como 2100 revoluciones. Boreandstroke, o sea que ese es el diámetro del cilindro y la carrera, ¿no? Están los dos. 4.19 por 5, ¿no? Así que
Índice de compresión 17:1. El volumen desplazado 414 pulgadas cúbicas, 6.888 mililitros o centímetros cúbicos, son de 7 litros casi, ¿no? Sistema de arranque 12 voltios, lubricación a presión, limpieza de aire, 2 elementos de papel, filtro de aceite, 1 de flujo completo, un cartucho de flujo completo, con enfriador de aceite, un intercambiador para crankcase, radiador para sistema hidráulico, filtro de combustible, enfriador de aceite, con radiador por bomba con retorno. Tiene un sistema de escape con oxidación diésel catalítico, ¿sí? Y también SCR. Bueno, esos son detalles un poco más, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos tener acá? La cilindrada, ¿no? Cilindrada, tenemos el número de cilindros, ¿sí? 6 cilindros, pero ya, pues, cilindrada total de 6.700 cúbicos. ¿Y qué faltaría ahí? Número de vuelta, 2100. ¿Qué faltaría? La presión media indicada efectiva. Esa presión media indicada efectiva lo sacan del ejemplo que hicimos, ¿de acuerdo? Entonces acá hay información, ¿no es cierto? Pero acá hay algo más. Con esto de acá podríamos hallar nosotros inclusive la potencia indicada aproximada, ¿no? Aproximada. Pero también tengo acá la potencia en la toma de potencia, o sea, en el eje rotatorio que está detrás. Pero también tengo potencia en la barra de tiro. Mira, el primero es la toma de potencia en la toma de potencia, o sea, en el eje estriado atrás. Dice que está saliendo entre 40 y 70 kilovatios si no está en chicos, ¿no? Cuando el eje cigüeñal está a 2100, por ejemplo, acá tengo 143.99 HP, ¿no? El consumo, galones hora, acá está interesante, la potencia en galones hora, 8.82. ¿Qué más ahí? No se ve, no leo muy bien, pero si ven ustedes ahí. Consumo específico es el tercer, la cuarta línea, la cuarta columna. Dice libras HP hora o kilogramos kilovatios hora. ¿Están viendo ahí? Y después dice HP por galón. Consumo de ya. Condiciones atmosféricas. Ya. Pero ustedes pueden encontrar estas características, lo que está diciendo, ¿no? Pero también ahí dice otra revolución, 1959, revolución, 1701, 2194, 2223, 2242, 2200. Son las pruebas que se hacen, ¿no? Pero básicamente la primera información importante. Luego la barra de tiro igual. Dice drawbar, ¿no? En la barra de tiro. La operación en la barra de tiro. Ambas las son dice sin contrapesos, ¿no? Característica de consumo de combustible. Acá también está diciendo cuántos HP en la barra de tracción, 136. En la fuerza de tiro en libras, 9000. La velocidad, 25.19. Entonces, estos pues prueban todo jalando un carro dinamométrico para que puedan sacar toda la potencia. Entonces, antes esto lo graficaban, salían gráficos y nosotros interpretábamos así, pero salía en gráficos
De esta manera, con estos datos, o salían en ¿cómo se llama? En un gráfico real, ¿no? Como lo que voy a dibujar ahorita. Este es el tractor. Entonces, antes teníamos las curvas, por ejemplo, de potencia. Las curvas de potencia iban así. Ya, acá estaban revoluciones, RPM. Acá la escala de potencia, curva de potencia, curva de torque, más o menos subía así y bajaba. La curva de consumo horario y consumo específico. ¿Ya? Entonces, esta es potencia, torque, consumo horario, consumo específico. Les acabo de leer a ustedes acá, por ejemplo, libras HP hora, ¿no? Acá es libras por hora. Torque, pie libra. Potencia en HP, ¿no? Antes teníamos todo eso de esa manera. En la diapositiva les he puesto un gráfico antiguo. A ver, de repente lo ubican, de un masíferos, ¿no? En la diapositiva que les he entregado hay un gráfico parecido a esto. ¿Sí? Esta es una parte, ¿no? Esta es una parte de la prueba, ¿sí? Ustedes pueden entrar acá a buscar la característica certificada, ¿no? Certificada por el test de neurario. Pero, por ejemplo, vamos a buscar John Deere, ¿qué modelo era el anterior? 61. Ya, era 61. 21, 31. John Deere 6175 euros, ¿no? A ver si hay todavía 6175 euros. Ahí está, de segunda mano y nuevo, ¿sí? ¿No? Entonces de acá, ¿qué más hay acá? Ficha técnica. Miren, ¿ya? John Deere 60, ficha técnica. Datos técnicos. Ya, esto como no es el vendedor, sino es el que alquila, no tiene más cosas, ¿no? A ver. Bueno, la prueba normalmente es lo siguiente, ¿ya? Yo quiero que trabajen, ¿sí? Siempre creo que una de las primeras preguntas que dice, usted navegue, ¿sí? Entre a cualquier fabricante de tractores, ¿sí? De tractores, tractores de 100 caballos, 50 caballos, 90 caballos, o sea, busque una información como lo que nosotros estamos haciendo acá, ¿no? Para que no digan que estoy de John Deere, vamos a hacer otro.
Ferreiros. Entonces en Ferreiros debe ver estos tractores, pero agarremos cualquiera de ellos, ¿ya? Acá. Ustedes buscan esto, y es por eso que no van a tener igualdad de tractores, ¿no? Aquí está. Esto no sé de dónde es, de euro, ¿no? Alice. Busquemos de este modelo, busquemos de este modelo 8240, especificaciones técnicas de MF, ¿cuánto era? 8240. Okay. Aquí hay varios modelos de 8240 y 8240. Mira acá, ¿qué dice? Número de cilindros con turbocompresores. 6 cilindros turbo comprimido intercooler. Esto es código. El volumen de desplazamiento en centímetros cúbicos, 6.598 centímetros cúbicos, ¿no? O 6.598 litros. Carrera del pistón. Dimensión del pistón, 100 en diámetro. No, acá, 108 en diámetro por 120 de carrera. Potencia máxima de motor en caballo de vapor, ¿en qué revoluciones? 170 a 2200. Newton metro en revolución a 1400 revoluciones, 727 Newton metro. Marchas delanteras y traseras, 32 más 32. Marchas sincronizadas delanteras y traseras, 32 más 32. ¿Ves? Acá está diciendo que está diciendo que su motor rinde 170 caballos a 2200. Este mismo, por ejemplo, seleccionan esto, sacan sus características, ya tienen un tractor. Primera pregunta, seleccionaron su tractor con estas características, ¿de acuerdo? Ahora, con ese modelo que tienen y la marca, se van al test de Nebraska. En test de Nebraska ponen marca y el modelo y sacan las referencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en esas referencias, al lado derecho, miren acá, al lado derecho, ahí donde dice engine, tienen características, ¿no es cierto? ¿Sí? Probablemente las dimensiones, el desplazamiento sea igual, ¿sí? Y ustedes pueden aproximar con esos datos y con el datito que les digo de 1200 tantos kilopascales sale, sacan la potencia indicada y lo comparan. No sé si estamos en la misma frecuencia. No estamos en la misma frecuencia. Primero, buscamos un modelo de tractor. Si ustedes ven el tractor de acá, llévense ese modelo. ¿No? Me gusta el tractor New Holland. Ese modelo, el TD100, listo. No hay problema. ¿Sí? Ya pues, sacan las características de eso, como lo que estamos sacando acá antes de eso, ¿no? Como lo que hemos sacado acá. ¿Sí? Claro que hay más datos. Qué raro, vamos a entrar a algo más, ¿ya? A ver, y pesa, y
¿Sí? Hay un montón de tractores, ¿no? ¿Sí? Un montón de tractores para diferentes usos. Agarran cualquiera de esos y dicen, ah, ya, no van a cotizarlo, ¿no? Acá, sí. Ver detalles. Cada día cambian sus cosas, pues. No hay plazo. ¿Qué pasó? La pestaña. ¿Ah? Sí, Ver detalles. Pero si te dice que cotízalo, van a pedirles datos, ¿no? Y a veces nombre, apellido, ya te mando, punto. Ya sé lo que van a hacer. Ya, mira, sí. Ok, ya pues, ya vi el tractor, me gustó esto por su forma. Es el 6603, el 6403, vamos a poner. Tractor mediano, 6403. Ahora me voy acá, digo, John Deere